viene y agarra un planeta rebelde y lo endereza y lo cambia y lo alinea. Y eso es lo que Jesús hizo día y noche y día y noche y día y noche. Dice, hágase lo que tú quieres. Porque otra palabra que no me gusta es voluntad. Es demasiado dominguera, la entendemos como la misteriosa voluntad de Dios que nadie puede entender. Pero si tú lees el texto original, simplemente significa lo que tú quieres. Hágase lo que tú quieres, así como lo haces en el cielo, igualito aquí en la tierra. Me gusta lo que dice John Piper, porque dice, qué extraordinaria oración, que está orando para que aquí en la tierra hagamos lo que a Dios le gusta, con el mismo fervor y con la misma pureza con la que la hacen los ángeles en el cielo. Esa era su oración. Jesús no oraba tonterías, porque de hecho él así exactamente lo hizo. Es más, él dijo, nada puede hacer el Hijo más que lo que ve hacer al Padre. Lo que hay en el cielo, el Hijo lo trae a la tierra. Entonces venían enfermos, Jesús volteaba al cielo, en el cielo no hay enfermos. ¿Por qué? Porque tengo mucha fe. No, porque a Dios no le gusta la enfermedad. ¿Cómo sé? Porque en el cielo no hay enfermos. Venían endemoniados. Ay, no sé si lo puedo echar o no lo puedo echar. Hay demonios en el cielo. No, entonces no puede haber demonios acá tampoco, van para afuera. Venía una mujer con más pecados que no sé, ¿verdad? Que toda una tribu. Y Jesús voltea al cielo. ¿Hay pecados en el cielo? No, no hay pecados en el cielo. Entonces se quitan los pecados de esa mujer. Hágase lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que va contigo. Así como se hace en el cielo, igualito en el planeta Tierra. El gobierno de los cielos ha llegado. Ahora, ¿dónde está el desafío? Porque la Escritura dice que Dios nos ha trasladado del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. O sea, ya estamos ahí. Yo nací de nuevo el 28 de enero de 1980, siendo un drogadicto y estando drogado, como se dice, hasta las chanclas. Y por una llamada telefónica, el Espíritu de Dios me agarró y me liberó de los 80 demonios que yo traía metidos, del vicio, de la droga y de muchas otras cosas. Y ¡pum! Yo renací y todo cambió. Todo cambió. Es más, todos mis amigos, ex-greñudos, ¿verdad? Como ustedes dejaron. En mi espíritu tengo cola de caballo, ¿verdad? Pero la naturaleza dice otras cosas. Mi amigo Joe Berenger, en 1972, inyectaba $150 de heroína diarias. Creyó en Cristo, ¿cómo? ¿Qué método, qué rehabilitación usaron? Ninguna. Platiqué con Joe Rosa, entró a un centro de rehabilitación, dijo, pero pues a mí en un momento se me quitó, dice, no volví a probar las cosas y no volví a necesitarlas. O sea, una dimensión sobrenatural. Y nosotros fuimos trasladados, pero el problema es que toda nuestra mentalidad se ha quedado en el antiguo pacto, en la antigua forma. Se ha quedado en el lugar donde opera la ley. Porque la ley se resume en lo siguiente: haz esto y vivirás. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? O poniéndote en las palabras de un gran ministro amigo, hace muchos años me dijo, yo vivía pensando, si yo hago esto, Dios hará aquello. Eso es la ley. Son obras. Eso es el antiguo pacto. Eso no tiene nada que ver ni con el Evangelio, ni con el gobierno de Dios. Amén. Eso es. La ley se resume, haz esto y vivirás. Pero el reino de los cielos es que Dios nos ha bendecido para que nos arrepintamos. Es al revés volteado. Sí. Y todo opera por la iniciativa de Dios, no por la iniciativa del hombre. El mensaje elemental del Antiguo Testamento era el poder del pecado, el poder contaminador del pecado. Agrado que nosotros vemos en casos como el de Acán, por ejemplo, o en el libro de Ageo, que un solo pecado contamina a muchos. ¿Sí? Se detuvo todo el progreso de todo el pueblo por causa de un solo pecado. Qué impresionante.
En el libro de Ageo dice, si alguien va con comida santificada, ¿verdad? Y su falda toca a un animal inmundo, ¡pum!, queda inmundo. O sea, tú podías haber preparado tu becerro durante 6 meses para ir a ofrecerlo al tabernáculo. Y si en el camino, ¿verdad?, tú tocabas un animal muerto, algo sucedía, ¿verdad? Y de repente tú y tu sacrificio estaban inmundos y ya no podías adorar a Dios. Todo el mensaje del Antiguo Testamento es el poder contaminador del pecado. Y llegamos y en el Antiguo Testamento entonces se puede resumir diciendo un pecado, ¿verdad? Ensucia, vence a 1000 santos. Pero en el Nuevo Testamento, un santo vence a 1000 demonios. Lo vemos con Jesús. Era un solo hombre y las legiones de demonios tenían que huir de él. Cambia completamente. Cuando entramos bajo el gobierno de Dios, se voltean las cosas, donde ya no estamos nosotros enfocados en el poder del pecado, sino en el poder redentor de Cristo, del cual yo soy una evidencia y usted también. Amén. Sí. Pero se nos mete en la cabeza y empezamos a resguardar a los cristianos y los encerramos en una burbujita para que no se salgan porque se los va a llevar el diablo. Se van a contaminar. Sí. Gracias, Señor. Qué bueno me hace. Gracias, Señor. Gracias. Déjame ver no es quiero leer algo a robar mis al ovejas. respecto de todo esto. El asunto es que el gobierno de Dios ha venido a la tierra. Amén. Esto no es algo que va a suceder, ya está aquí. Pero hay una necesidad de nosotros salir del antiguo pacto y entrar al gobierno de Dios. En el antiguo pacto y en la mentalidad religiosa, yo hago esto para que Dios me dé aquello. No soy gobernado. En el nuevo pacto Jesús dijo, yo solo hago lo que veo al Padre hacer, nada más. Yo siempre hago lo que a Él le gusta. Sí. Él está en el libro de Hebreos, ¿verdad?, citado del Antiguo Testamento. De aquí, oh Dios, que yo vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso Mateo continuamente dice, para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese, porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. No por obligación y no para conseguir algo. ¿Qué puede el verbo de Dios conseguir siendo hombre? Si es Dios. Pero Él vino para que un hombre obedeciera, porque nunca había habido uno. Todos habíamos desobedecido. Unos más, otros mucho más, otros muchísimo más. Usted pensó que iba a decir nosotros menos. No, no es cierto. Todos hemos pecado a manos llenas. Pero este venía a obedecer. Sí. Y ahora nosotros estamos en Cristo. Amén. Y bajo su reino. Y aquí encontramos este otro aspecto de lo que Dios está despertando. Es una generación o un género de creyentes que abrazamos el gobierno de Dios, que queremos ser gobernados, que en efecto estamos orando, gobiérnanos, gobiérnanos. No quiero ser libre, no quiero ser independiente, no quiero operar bajo el espíritu de anarquía que gobierna la tierra. Gobiérname, Señor Jesús, y gobierna a tu pueblo. Pero verdad que este no es el sentir de la mayoría de los cristianos, porque el gobierno de Dios está íntimamente ligado con la adoración. No se pueden separar. ¿Sí? Porque la palabra trono, que es el asiento de gobierno, literalmente significa un asiento de honor. Es el lugar donde Él es honrado. Es el lugar donde Él es reconocido y desde ahí gobierna. Y la esencia de su gobierno empieza con el perdón de nuestros pecados, con la impartición de gracia. Sí. Y todo cambia, pero por esa razón, mis hermanos, el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso a mí me dice que todos aquellos que tenemos la etiqueta cristiana, pero no hemos confesado a Jesús como Señor, todavía la salvación no llega. Porque el versículo lo dice.
A veces los pastores decimos, bueno, la persona ya aceptó a Cristo y poco a poquito, ¿verdad? Le estamos llevando unos cursos de una administración y esperamos que en unos 2 o 3 años ya realmente se consagre. No es algo.